La antigua China está llena de misterios que desafían la comprensión moderna. Cada uno de estos misterios ofrece una ventana al enigmático pasado de China y la gran mayoría de ellos los científicos no pueden explicar. Hasta el día de hoy descubrirás los mayores misterios de la antigua China que nadie puede explicar, y el último misterio es el más intrigante de todos. Primero, las cuevas de Longyou. Imagínate esto, eres un simple habitante de un pueblo del interior de China y decides vaciar un depósito de agua que siempre ha estado ahí y, de repente, aparece algo increíble. Tú descubres una cueva gigantesca. Esto sucedió en 1992, cuando los habitantes del pueblo de Longyou, en la provincia de Zhejiang, drenaron uno de los lagos locales y descubrieron una de las construcciones subterráneas más impresionantes de la humanidad. Lo que más intrigó a los arqueólogos de todo el mundo fue que no existe ningún registro histórico sobre estas cuevas. Ningún documento menciona su construcción, ninguna leyenda popular explica su origen, nada. Es como si aparecieran de la nada. Pero en total se descubrieron 36 cuevas, cada una de ellas de proporciones gigantescas. Algunas de ellas tienen hasta 30 metros de altura, con enormes columnas y paredes perfectamente talladas. Lo más aterrador es que no hay señales de que allí se utilizaran herramientas primitivas. Las marcas dejadas en las paredes son tan uniformes que parecen haber sido hechas por máquinas modernas, algo que no debería haber sido posible hace miles de años. Los ingenieros que analizaron las cuevas llegaron a una conclusión aterradora: la cantidad de piedra extraída para crear este complejo subterráneo es simplemente increíble. Para tallar este lugar se estima que se removieron al menos 1 millón de metros cúbicos de roca. Ahora bien, para que os hagáis una idea del tamaño de este número, esta cantidad de piedra sería suficiente para construir más de 3 pirámides en Egipto. Y aquí viene un detalle aún más siniestro: si toda esta roca fue extraída, ¿a dónde fue llevada? No hay señales de dónde podrían haber sido arrojadas estas piedras. No hay montañas de escombros, ni restos en los alrededores. Es como si el material simplemente desapareciera. ¿Y cuál era la función de estas cuevas? Algunas teorías sugieren que podrían haber sido tumbas de emperadores, pero no se han encontrado restos ni artefactos funerarios. Otros creen que podría ser una ciudad subterránea, pero no hay señales de que alguien haya vivido allí. No existen nichos para camas, almacenamiento de alimentos ni ningún rastro de ocupación humana. En segundo lugar, la ciudad perdida de Chimao. Durante mucho tiempo, los habitantes de la región de Shaanxi creyeron que aquellas ruinas esparcidas por el desierto no eran más que trozos de murallas abandonadas, probablemente de una época más reciente. Pero, en 1976, los arqueólogos comenzaron a investigar más a fondo el sitio y descubrieron algo absurdamente increíble. No era un muro cualquiera. Fue la fortificación de una ciudad entera. Chimao fue construida 2000 años antes que la Gran Muralla China. Y, sin embargo, sus murallas son incluso más avanzadas y complejas que las de las fortalezas construidas mucho más tarde. Esto significa que hace 4000 años, una civilización perdida construyó una ciudad monumental, con una ingeniería y una tecnología sofisticadas que nadie puede explicar. Los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que Chimao no era una aldea ni un simple asentamiento. Era una metrópoli, con un tamaño impresionante de 4,3 millones de metros cuadrados, más grande que cualquier otra ciudad de China en la misma época. Ahora imagina el esfuerzo que requiere construir algo tan gigantesco, en medio del desierto. Chimao estaba hecha enteramente de piedra, algo que no era común en la antigua China, ya que la mayoría de las ciudades estaban hechas de madera y arcilla. Y aquí viene el detalle más extraño: esta técnica de construcción no se utilizaba en ningún otro lugar en aquella época. La ciudad tenía murallas defensivas con torres y pasajes secretos, algo mucho más avanzado de lo que los historiadores pensaban que existía en ese momento. Es como si esta civilización tuviera conocimientos militares. En tercer lugar, el disco de jade de Liangzhu. Para comprender el misterio del disco de jade, debemos retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XX, cuando los arqueólogos chinos comenzaron a excavar las ruinas de Liangzhu, una ciudad que floreció hace unos 5300 años en la región del delta del río Yangtze. Liangzhu era una civilización extremadamente avanzada para su época. Sus construcciones eran complejas, sus técnicas agrícolas sofisticadas y su cultura estaba llena de misteriosos artefactos hechos de jade, un material considerado sagrado en la antigua China. Pero entre todos los objetos encontrados, uno destacó de manera inquietante. Era un disco de jade perfectamente pulido, con un agujero en el centro, conocido como bi. Lo que dejó a los arqueólogos sin respuestas fue la perfección del corte del disco. El jade es uno de los materiales más duros que existen. Es tan resistente que incluso las herramientas modernas tienen dificultades para cortarlo con precisión.
Pero este disco fue tallado con una simetría casi perfecta, sus bordes eran afilados y su superficie increíblemente lisa. Y todo esto fue hecho por una civilización que no debería tener acceso a ningún tipo de tecnología avanzada para ese nivel de precisión. Si ni siquiera los chinos de dinastías posteriores pudieron crear algo como esto sin tecnología moderna, ¿cómo pudo hacerlo un pueblo que vivió hace 5000 años? Los expertos han tratado de explicar el propósito del disco de jade, pero ninguna teoría encaja completamente. Algunos creen que era un símbolo de estatus, utilizado en rituales religiosos para representar el cielo y la tierra. Otros sugieren que era un objeto ceremonial para conectar a los vivos con los dioses. Pero hay una tercera teoría. Una teoría que desafía todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Algunos investigadores señalan que el diseño del platillo es notablemente similar a ciertas representaciones modernas de platillos voladores. Sí, escuchaste bien. Cuarto, el ejército de terracota, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Volvamos al año 221 a.C., cuando Qin Shi Huang unificó China por primera vez y se convirtió en su primer emperador. Fue un gobernante despiadado, conocido por crear la famosa Gran Muralla China e implementar reformas brutales para consolidar su poder. Pero a pesar de ser un conquistador intrépido, Qin Shi Huang estaba completamente obsesionado con la inmortalidad. Desde temprana edad invirtió fortunas en alquimistas que buscaban el elixir de la vida, intentando evitar lo inevitable, la muerte. Pero al mismo tiempo, también planeó su tumba, un mausoleo gigantesco, que debería reflejar su poder absoluto. Y ahí es donde entra en juego el ejército de terracota. Compuesto por más de 8000 soldados, además de caballos, arqueros, generales e incluso músicos, este ejército fue enterrado alrededor de la tumba del emperador para protegerlo en el más allá. Pero aquí comienza el primer gran misterio, cómo se construyó algo tan colosal hace más de 2000 años sin que quede ningún registro. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio, notaron algo aterrador, ninguna de las estatuas era igual. Cada soldado tenía una apariencia única, como si fueran personas reales transformadas en estatuas. El nivel de detalle también es impresionante. Las estatuas presentan armaduras detalladas, expresiones realistas e incluso patrones individuales en sus pies, como si los soldados fueran réplicas exactas de guerreros reales. Además, la forma en que fueron construidos es un misterio en sí mismo. A día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué técnica se utilizó para tallar y cocer este material sin que se agrietara ni se desgastara con el paso de los siglos. Pero quizás lo más extraño es que algunas estatuas fueron originalmente pintadas en colores vibrantes, solo para ser desenterradas y la pintura desapareció misteriosamente en cuestión de horas. Los científicos todavía están intentando comprender por qué estos pigmentos se descomponen en cuanto entran en contacto con el aire moderno. Pero quizás el mayor misterio de todos no sea el ejército de terracota en sí, sino lo que se esconde dentro de la tumba de Qin Shi Huang. Según antiguos textos chinos, la tumba del emperador fue construida para ser un verdadero mundo subterráneo, con ríos de mercurio fluyendo alrededor de un enorme palacio, iluminado por estrellas hechas de piedras preciosas. Pero, ¿por qué los arqueólogos nunca han abierto esta tumba hasta hoy? La respuesta da miedo. Las pruebas modernas han confirmado que el suelo alrededor de la tumba tiene niveles de mercurio mucho más altos de lo normal, lo que indica que es posible que existan ríos venenosos. En otras palabras, abrir la tumba podría liberar gases tóxicos letales. Además, hay informes de que se instalaron trampas mortales dentro del mausoleo para evitar invasores. Según la leyenda, en pasadizos secretos se situaban arqueros mecánicos y dardos envenenados, dispuestos a eliminar a cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso del emperador. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿tendrán algún día los científicos el coraje de abrir esta tumba? ¿Qué hay dentro? Quinto, las misteriosas pirámides de China en Guizhou. Las pirámides de Guizhou tienen proporciones impresionantes. El mayor de ellos es una estructura que, medida de base a base, supera los 150 metros de longitud. Para que te hagas una idea, es más grande que muchas de las pirámides mayas y comparable en altura a las encontradas y más conocidas ubicadas en Egipto. Otro aspecto misterioso es el material utilizado en la construcción. Las muestras recolectadas indican que gran parte de la base de las pirámides está compuesta de roca caliza. Hasta el momento, nada inusual. Pero lo curioso es que algunas de estas rocas muestran signos de haber sido cortadas y pulidas con herramientas avanzadas. Aún más extraño es el hecho de que tipos específicos de rocas que se encuentran en las pirámides no se encuentran naturalmente en Guizhou. Esto sugiere que los materiales pueden haber sido transportados desde regiones lejanas.
Impresionante logística para mover toneladas de piedras en una época tan remota. La idea de que una civilización avanzada, olvidada por la historia, sería la responsable de la construcción de estas pirámides es una de las teorías más discutidas. Los defensores de esta hipótesis señalan que, para construir estructuras tan imponentes y precisas, sería necesario un nivel de organización social y tecnológica que no se corresponde con lo que sabemos de las antiguas poblaciones de la región. Sugieren que estas pirámides pueden ser vestigios de una civilización contemporánea a otras culturas enigmáticas, como los constructores de Göbekli Tepe en Turquía o las pirámides de Gizeh en Egipto. Hay quienes dicen que esta civilización perdida habría desaparecido debido a algún evento, como un cambio climático extremo o un desastre natural, quedando solo estos monumentos como prueba de su existencia. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.